La tecnología es la herramienta que más está cambiando nuestra vida. Teléfonos, computadoras y datos reconfiguran nuestra rutina, cambian nuestro destino, achican nuestras distancias. También para con nuestras relaciones, con nuestros amigos, con nuestro trabajo. El mayor reto es aceptar que ese cambio es tan continuo como lo que tiene que ser nuestra habilidad de aprender con ese cambio y con esa tecnología. Son las 12:30 en Buenos Aires y las 17:30 en Madrid. Bienvenidos, Herederos del Cambio, yo soy Flavio Canina. Y yo soy Pablo Barassi. Hoy tenemos el gusto de conversar con Santiago García López, como VP responsable del Departamento de Recursos Humanos de Samsung para toda América Latina. Santiago está en el punto de encuentro entre dos fuerzas transformacionales por excelencia: la tecnología y el talento humano. La energía para afrontar, los retos que él tiene cotidianamente provienen de una carrera dedicada al tema de gestión y liderazgo de personas, pero también al cambio organizacional como motor de esa transformación. Santiago, muy bienvenido. Gracias por la invitación. Santiago, en Herederos del Cambio solemos decir, y no como frase hecha, la idea de toda transformación comienza por uno mismo, mirándose, aprendiendo, asimilando. Decinos, ¿cuál es la mayor transformación que ha tenido Santiago en su vida en los últimos 2-3 años y qué lo tiene desafiado hoy a Santiago García López? Bueno, para mí la transformación está muy asociada con el cambio. En estos últimos, literal, 3 años tuve una mudanza de Buenos Aires hacia Panamá, donde me tuve que hacer cargo de Latinoamérica, de Centroamérica puntualmente, lo llamamos Latinoamérica porque es parte de la región anterior, y llegué en enero 2020 donde me tocó la pandemia, con lo cual fue todo un gran desafío, y sin llegar a terminar estos 3 años, ahora estoy nuevamente relocado, reubicado en San Pablo, con un nuevo rol un poco, con un scope más grande, con lo cual viene un poco por ahí. Bueno, gracias también de mi parte, Santiago, más que nada por tu tiempo, porque estamos en Madrid, San Pablo y Buenos Aires. A ver, hablamos un poco en la introducción, la tecnología está cambiando todo, cómo cambiamos, cómo trabajamos, cómo pensamos, cómo vivimos. Vos como responsable del equipo de talento para toda, casi un continente, o llamarlo como quieras, que es América Latina, y dentro de lo que es el seno de una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Con ese conocimiento y en ese punto de encuentro, ¿cuáles son los principales mitos que vos ves que nosotros tenemos que desterrar, que tenemos que olvidar o que tenemos que desarmar a la hora de pensar la tecnología en nuestro ámbito laboral? ¿Qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer la tecnología en nuestro ámbito laboral? Bueno, desde mi punto de vista, la tecnología no tiene límite, y si aprendemos a utilizarla como un socio realmente, podemos potenciar muchísimo nuestra forma de trabajo, nuestro día a día. Quizás hay que preocuparse un poco de cómo podemos mantener nuestro relacionamiento, ¿no? Lo presencial, en una época donde lo híbrido, lo virtual está primando mucho, pero definitivamente la tecnología nos hace evolucionar y ser mejores en nuestro día a día en el trabajo. Ahora, a la hora de trabajar esos distintos mundos, y creo que no hay empresa, por más tecnológica que sea o no, que no se tiene que afrontar, que no se tiene que plantar ante miedos, temores, inseguridades, incertidumbres, más que nada también puertas adentro. Ahí en Samsung, ¿cuáles fueron los principales obstáculos, miedos, yo los llamaría temores del cliente interno que tuvieron que afrontar? ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, yo no creo que hayamos tenido muchos temores. Sí fue para hablar un poco de lo que fue la pandemia, una situación de gran incertidumbre de cómo íbamos a poder continuar trabajando juntos, a la distancia, en un modelo forzado que nos obligó, por lo menos en mi experiencia cuando estuve en Centroamérica, con base en Panamá, a trabajar casi 8 meses, ¿no? Fuera de casa. Y la verdad es que fue muy natural. Fueron esos 2, 3 primeros días, primera semana, donde se nos forzó un lockdown,
y después nos conectamos y todo el mundo tenía incertidumbre de el otro se va a conectar, va a estar. Y estábamos todos ahí dándolo todo y de hecho creo que se lograron grandes resultados. Sí tuvieron que adaptarse a algunos pequeños cambios, al principio quizás la gente se conectaba y no prendía la cámara, entonces era lo mismo que una llamada por teléfono, ¿no? Estamos haciendo una videoconferencia, nos queremos ver, y también nos ayudó mucho a poder valorizar nuestro tiempo personal y poder hacer ese mix, ¿no? Entre trabajo y también estoy en casa para maximizar mi tiempo y poder hacer otras cosas que quizás antes no podía hacer. Ciudades más grandes, la gente literalmente se ahorraba de 1 hora y media a 3 horas de commute, ¿no? Desde ir al trabajo hasta su casa, y todo eso creo que fue en beneficio de todos. Pero sí, puntualmente, más que miedo, fue una gran incertidumbre en mi experiencia la primera semana, ¿no? Si vamos un poco de lo chiquito a lo más grande, y por eso también nos encanta tenerte aquí, porque creo que sos un representante perfecto de ese punto de encuentro entre la tecnología y lo que es el factor humano. En los últimos tiempos, y más que nada ahora, muestran cambios que se evidencian en gente que por millones dejan su trabajo porque dicen, por más que estoy ganando bien, esto no me está llenando, esto no es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. De otros que dicen, yo en mi trabajo quiero encontrar, estar seguro, estar tranquilo para poder dar lo mejor de todo. Se acuñó mucho el término este de seguridad psicológica. Y de la experiencia que tuviste, más que nada ahora, en este último año quizá, ¿qué es lo que estás viendo en cuanto a perfiles de personas? ¿Cuáles son los perfiles de personas que hoy están como tomando el rol protagónico dentro de nuestras empresas y cuál debería ser? ¿Hay algún cambio? ¿No hay un cambio? ¿Cuál es el distintivo ahí? Súper interesante tu pregunta, porque definitivamente es algo que me ha vuelto loco durante los últimos tiempos, entendiendo toda la gente que dura muy poco tiempo en la compañía y se va antes de lo esperado, otras personas que se quedan. En lo personal creo que tenemos, y sobre todo en el área de recursos humanos, tenemos que conocer muy bien el ADN y la cultura de cada una de nuestras compañías donde estamos trabajando. Y a la hora de hacer el reclutamiento tenemos que buscar las personas que entendemos en ese proceso de entrevistas que es muy corto para lo que después puede ser el ciclo de vida del empleado, tienen las competencias o los comportamientos o características adecuados para cada cultura organizacional. Cuando vamos encontrando a la gente que termina siendo como un match, esa es la gente que termina teniendo longevidad. Entonces es difícil de hablar específicamente de un perfil. Pero para responderte un poco a la complejidad que tenemos hoy, es todo el mundo de las personas de online, o digital commerce, o digital marketing. El mercado está muy, muy movido y todos estamos siendo muy agresivos con nuestras ofertas. Entonces hay mucha gente que va saltando y va moviendo, pero bueno, desde mi punto de vista, quizás soy un poquito más vieja escuela, eso es un riesgo, no terminan de generar longevidad en la posición, con lo cual pueden vivenciar distintas culturas y experiencias, pero no generan profundidad en el conocimiento como para poder decir, bueno, estos fueron mis logros, ¿no? Pero definitivamente todo empieza en el reclutamiento, en teniendo esos mejores match para lo que la compañía está necesitando. Bueno, habría que ver, conociendo tu trayectoria tan rica, si eso es lo viejo, vieja escuela o si es lo clásico. Y está bueno rescatar, digamos, esos valores, ¿no? Santiago, nosotros, y te mantengo ahí en ese rol de, digamos, de recursos humanos en general, no necesariamente vinculado a tu mundo actual, uno de los principales obstáculos sigue siendo, o parece seguir siendo, el tema del desencuentro generacional, donde inclusive parecería ser que se chocan dos modelos de liderazgo entre aquellos que lideran por premio y castigo y ese traslado que se está intentando hacer en base justamente a propósito, visión entusiasmante de futuro y demás. ¿Qué se puede hacer desde tu experiencia para avanzar en achicar esa brecha, en cambiar esa dimensión mental que todavía obstruye a las organizaciones? Buena pregunta también. Insisto, creo que está conectado con entender mucho la cultura o ese ADN que tiene cada una de las compañías y después, bueno, se haga un proceso de transformación para intentar de a poco ir migrando a ese otro lado, trabajándola.
En lo personal, dependiendo del país donde haya trabajado, lo generacional no impactaba o impactaba mucho. Y en lo general siempre son las puntas, ¿no? O sea, la gente con mucho seniority que te puede quedar un poco afuera porque no, las empresas de algunas veces tienen un poco de requecer para tomarlos. La gente muy joven sin experiencia. A mí siempre me encantó sumar los dos mundos, ¿no? O sea, creo que tenemos mucho que aprender de la gente que tiene experiencia y puede aportar muchísimo sobre la mesa. Y la gente joven también viene con esa energía y dinamismo que quiere salir adelante y, como decimos los argentinos, comerse la cancha y demostrar que pueden, pero al mismo tiempo alguien los tiene que nutrir, ¿no? Y en el medio estamos todos, ¿no? El resto. Y ese blending hay que ir trabajándolo equipo por equipo. Hay que entender también las interacciones dentro de cada uno de los equipos para después ir al todo. Es un trabajo, diría, casi diario. Es casi diario, ¿no? No sé si existe una fórmula puntual, es ir entendiendo qué va aconteciendo, cuáles son las consecuencias, ir trabajando, coaching. Puede ser un programa de mentorías también, ir puliendo los estilos de liderazgo, ir también acompañando a la gente más joven e inquieta o ansiosa a entender que hay tiempos algunas veces y que no se pueden quemar etapas porque pueden ser peligrosas en el mediano o largo plazo. Es un acompañamiento, desde mi punto de vista, bastante rico e interesante. Ahora, estamos hablando de una región como América Latina y más allá también, porque a ver, el cambio lo ven acá en España, en Europa, en Estados Unidos, en la parte, de, bueno, o por lo menos la audiencia hispana. No obstante, si me quedo un poco en América Latina es una región muy diversa, a diferencia de lo que creen muchos, porque creen que, bueno, todo es español, entonces todo es lo mismo, pero no es así. Tiene mucha cultura, muchas distintas culturas, y esa diversidad, y también, lamentablemente, las recurrentes crisis económicas y sociales que tuvimos generan una resiliencia, un factor, un elemento, un activo que hoy en el mundo creo que está muy buscado. En los últimos años, América Latina tuvo la suerte de poder aprovechar eso cuando otras regiones estuvieron en shock, si lo digo de alguna manera, ¿no? ¿Qué te parece a vos que puede aportar y justamente América Latina en cuanto a innovación en lo que es la forma como trabajamos y cómo nos relacionamos, que puede aportar América Latina para ese nuevo mundo laboral que se tiene en cuanto a innovación? ¿Cuáles son los activos que América Latina trae a ese nuevo mundo? Bueno, lo has dicho muy bien, o sea, depende mucho del país, porque es bien diverso todo, pero creo que América Latina tiene un potencial increíble, en los últimos años ha crecido un montón, eh, y se va posicionando cada vez más y más y más sobre otras regiones, por supuesto siempre dependiendo del área de negocio. En mi experiencia, quizás somos la mayoría de los pueblos un poco más golpeados, entonces tuvimos que adaptarnos rápidamente y tener otro tipo de resiliencia hacia los cambios y esto en líneas generales, ¿no? De no siempre aceptar un no como respuesta o intentar encontrar la forma de poder avanzar y resaltar un poco más, creo que es un valor agregado que tenemos. Quizás en otras regiones algunas cosas van más por proceso, más tranquilas, más aceitadas, entonces no se termina de generar mucho de innovación en todas las áreas. Y siempre hablo en línea general, por supuesto, si estamos en un área de innovación, bueno, están innovando en todas las regiones, ¿no? En algunos de los países se ha convertido parte de como si fuese o comenzase a ser un polo tecnológico, lo cual es interesante. Muchos jóvenes están incurriendo hacia esos lados, programación principalmente. Y bueno, con todo esto de la virtualidad, muchos se pueden quedar en su casa, en su pueblo, con su cultura y trabajar para mercados maduros, aportando una mirada distinta. Santiago, tenés una larga trayectoria con distintas culturas, como bien lo decías antes, francesas, españolas, ahora coreana. Déjame mantenerte en la idea de si estuviera en tu posibilidad, si estuviera en tu poder modificar algo en términos de cómo la gente de recursos humanos
mide el tema performance y cómo retribuye. Si estuviera en tu posibilidad, ¿qué cambiarías ahí? Bueno, entiendo que hay algunas compañías que ya han hecho esta mudanza, pero creo que tiene que todo evolucionar a algo mucho más dinámico y que fluya, por cómo son los tiempos actuales sobre todo. Esto de ser un número a fin de año, o una nota, o 2 veces por año, o 4 veces por año, si bien los puntos para dar un feedback o una retroalimentación formal siempre son importantes, creo que deberías empezar a hacer todo más trabajado como si fuese por proyectos, con objetivos claros, con una retroalimentación inmediata. La gente, en líneas generales, en mi experiencia, generalmente busca lo mismo, busca que le digan gracias, busca que le digan buen trabajo, busca que le digan, mira, no era por acá, vamos por allá, buscan que no sea demasiado tarde cuando cometen un error, sino que alguien se acerque y les diga, vamos a corregir acá porque si seguimos continuando por este camino vamos a fallar. Eh, y el reconocimiento también me gustaría que sea un poco más inmediato. Hay compañías que son un poco más lentas en este sentido, entonces la premiación llega mucho más tarde y el efecto no se puede causar. Y eso generalmente en el mundo de recursos humanos puede ser un incremento de sueldo o una promoción, pero hay un montón de herramientas que se pueden aplicar para reconocer, desde muy sencillas, con rayitos pequeños, un almuerzo, un reconocimiento público, una presentación, un email, una publicación, entre otros, hasta bueno, el objetivo final que puede ser seguir evolucionando a nivel de posición, siendo promocionado y tener más incremento. Pero creo que se trata de la frecuencia. Proyectos, cosas tangibles, que se diga gracias, avanzar, porque eso también genera en el otro ganas de continuar, ¿no? Y reafianza el camino que va haciendo, hacia dónde va. Mira, ahí ya nos respondiste la pregunta que tenía preparada para vos, que era justamente cómo cambiar la conversación con el cliente interno en un mundo que es tan incierto y tan apegado ahora a lo que es el cambio constante. Entonces voy a la siguiente. A ver, el talento es global, como bien decías, el talento puede quedarse en su pueblo y trabajar para Asia o para Estados Unidos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, el talento está a un clic, por muy trillado que esté esa imagen, pero a un clic de irse a otra empresa, a otro empleador, y trabajar para otro y para otra parte del mundo. ¿Cuán presente te parece que nosotros como líderes tenemos, y como líderes de organizaciones, tenemos ese factor global que antes quizá no existía, pero deberíamos incluirlo? O sea, ¿qué es lo que deberíamos estar trabajando más en ese sentido? Eh, yo creo que es tener un poco más de conciencia. Personalmente no creo que todo el mundo lo haga así. A mí me encanta hacerlo. De hecho, hoy a la mañana tuve una reunión. Creo que se puede hablar abiertamente de cómo estás, cuáles son los riesgos de retención, cuál es tu nivel de engagement o compromiso. Si la gente está buscando trabajo, creo que debería ser algo abierto, se debería poder hablar, porque si estás buscando otra oportunidad o estás escuchando otras cosas, significa que quizás no estás tan cómodo acá. Si no estás tan cómodo acá, en tu compañía, ¿qué podemos hacer para retenerte? Eh, la gente generalmente busca otras opciones o atiende el teléfono cuando lo llaman, cuando hay algo que les está faltando. Puede ser reconocimiento, puede ser dinero, puede ser posición, puede ser desarrollo, puede ser que estén aburridos, y eso se genera con diálogo. Creo que es el remedio, la solución más vieja que hay, todo hablando y estando presente y entendiendo qué podemos hacer distinto para que te quedes con nosotros. Es el tema de la proximidad que siempre has defendido, ¿verdad? Ahí te pregunto, digamos, ¿qué problemáticas recurrentes te estás enfrentando hoy día y ves que nuestros colegas están enfrentando hoy día, Santiago? Eh, Sobre todo con la gente quizás un poco más joven, creo que son más inquietos, muchísimo más ansiosos. No necesariamente sienten que tienen las cosas más claras. Entonces el pasto de vecinos siempre es más verde y se dejan escuchar por cosas superficiales.
y eso genera mucho movimiento, rotación. Generalmente uno dice, uy, se me fue alguien bueno, ¿no? Caramba, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, por un lado diría eso, ¿no? La rotación y de la gente joven que quizás está un poco más inquieta y no sabe esperar los tiempos organizacionales, o las organizaciones no se supieron adaptar todavía a estos tiempos tan dinámicos. Y por otro lado, lo que a mí me preocupa es cómo mantener activo, con energía y dinámico a la gente que se queda, ¿no? Y que hace mucho tiempo que está haciendo una función, cómo le inyectás energía para que no sea algo tan rutinario como levantarse y salir caminando. Uno cuando camina no piensa, voy a caminar y muevo un pie adelante del otro, ¿no? Porque cuando se vuelve rutina se mata la innovación, y sin la innovación no podemos seguir creciendo. Ahora, la innovación también, y lo decías vos antes, un poco lo insinuabas, es cuestión de mezclas, ¿no? Mezclas entre distintos ámbitos, entre distintas personas y también entre distintas edades. Hoy día, quizás no tanto, pero sí se está valorando mucho a los jóvenes. Estamos hablando de talento global, estamos hablando de chicos que estarán a un clic de distancia del próximo trabajo, lo que hablábamos recién. Y de alguna manera parece ser que la gente plus 50 es como que nunca está en el scope, nunca está en el radar. ¿Cuánto capital de transformación estamos perdiendo ahí a la hora de no entender que la mezcla es la mejor innovación y no simplemente apoyar a, no sé, a alguien que tiene mucha energía y mucha idea? No, yo creo que perdemos mucho. Definitivamente, un poco lo que mencionaba antes, ¿no? O sea, la gente que tiene seniority puede aportar un gran valor a las compañías desde la experiencia, inclusive desde reducir tiempos innecesarios por vivencias propias y dando consejos de no es por acá, o esto ya lo probamos, quizás haya otra mirada. La combinación de los senior con la energía de alguien sin tanta experiencia y joven que quiere aprender y avanzar, genera cosas geniales. Por lo menos eso fue siempre mi experiencia. A mí me encanta juntar los mundos, siempre ha sido muy difícil, sobre todo en Latinoamérica, en Estados Unidos no tuve esos problemas, no hay tanto sesgo, pero hay. Pero cuando se logran hacer esas químicas, está buenísimo, cada uno entiende su lugar, cada uno entiende que puede crecer, todos pueden aprender del otro. Y cuando hablo del seniority también hablo de gente que también esté abierto a entender las nuevas formas de trabajo, ¿no? Y las dinámicas. Ahí, ¿cuál sería el secreto de la química esa? ¿Cuál sería la fórmula secreta para que esa química funcione, de tu experiencia? ¿Qué es lo que vos viste que funciona y cuál sería el do not? Bueno, en mi experiencia empiezan el reclutamiento. Estos dos mundos, para juntarlos, primero yo intentaba asegurarme que sean personas que tenían las características o comportamientos o competencias que estaban alineadas a nuestra organización. Y después trabajar mucho en proyectos, task force, equipos cruzados. Eso ayudó mucho a mover un poco o hacer un desafío a que la gente salga de su zona de confort. Uh-huh. Y cuando salen de esa zona de confort, todos empiezan a aportar a la mesa de alguna manera como si fueran iguales, pero no lo son, y ahí se empieza a generar el relacionamiento. Y cuando se genera el relacionamiento y se empiezan a conocer, muchos empiezan a decir, pero yo no pensé que eras así, o que pensabas de esta manera. Si todos tuviésemos este pre-bias de decir que todos son buenos, todos quieren crecer, todos tienen buenas intenciones, de que todos quieren aprender, de que todos quieren progresar, estos primeros contactos serían mucho más fáciles de hacer. Pero la gente generalmente, en mi experiencia, se ha llevado gratas sorpresas por preconceptos simplemente que tenían sobre el otro, y que después de una reunión forzada, ellos después continuaron juntándose para generar nuevas cosas. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, los horarios, los deseos. Cambiamos la cara, las palabras que usamos, el ritmo y ese tiempo para amar. De repente,
La vida nos sacude, los planes cambian y las certezas ya no están. Pero hay cosas que no cambian, como esa promesa de estar. Podés asegurar el auto, la casa y Firulais, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Cambiar el rumbo, el aire o echarse a andar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. ¿Qué le recomendarías a todos los nuevos profesionales que se están preparando para acompañar y facilitar el tránsito en las nuevas organizaciones desde el factor humano? ¿Qué le recomendarías a los nuevos colegas? Buena pregunta. Bueno, definitivamente estar preparados. Creo que es súper importante la formación universitaria para intentar entender un poco en dónde les gustaría dar un poco más profundidad. Es raro que alguien comience desde un rol muy generalista, con lo cual se va mudando, va teniendo distintas funciones y creo que esa es la base. Pero después ser prácticos y realistas. Uno cuando empieza a trabajar va entendiendo cuáles son los distintos problemas que puede ir enfrentando, situaciones que tienen las organizaciones, y está buenísimo. La sensación de que uno fue parte de la solución y no fue parte del problema es espectacular. Aunque haya sido una migaja muy pequeña la que hayan aportado, o hayan sido la gran mente que encontró la solución. Entonces, encontrar los dos mundos de la formación inicial, que después evoluciona exponencialmente, ¿sí? Y ser prácticos, realistas, pragmáticos, estar en el día a día, entender qué hacemos y por qué lo hacemos, desafiar todo lo que no tiene sentido. Hay que hacer un desafío constante a cosas de, bueno, siempre se hizo así, eso no va más, no existe más. Entonces creo que va un poco por ahí, es entender, escuchar mucho, al principio sobre todo, cuidado con la soberbia, con la arrogancia. Uno no sabe todo, y las cosas generalmente se hacen por algo. Entonces hay que desafiar hasta un determinado punto. Después, si no tiene sentido, bueno, sigan empujando, ¿no? Pero va por ahí, de ser bien pragmáticos. Y la última mía sería, bueno, ¿qué pendiente te queda? Que no sea profesional. Que no sea profesional. Me encantaría hacer skydiving. ¿En serio? Sí, ¿Eso sí. se ponen el traje y vuelan? No, tirame un paracaídas, lo que pasa es que mi esposa no me deja. Ya he probado todo, de motociclismo, buceo, bueno, lo que se te ocurra, y me quedó pendiente esa. Eso desde el lado de lo personal. ¿Y algún anhelo desde la perspectiva más profesional, Santiago, ya que complementando la pregunta de Flavio? La verdad, y creo que está buena mi respuesta, no lo tengo claro. Ahora tengo un rol hace 3 meses muy importante, sobre todo Latinoamérica. Estoy muy focalizado en eso, entender cómo puedo continuar ayudando desde mi lugar a la organización y alineándonos a nuestros objetivos de negocio. Me encantaría poder seguir creciendo. La pregunta es, bueno, ¿hacia dónde? No lo sé. Ahora estoy muy enfocado a dar lo mejor de mí y bueno, en 2, 3 años hablamos. Perfecto, te tomo la palabra, seguramente Pablo también. Llegamos con eso al final, mejor cierre imposible para esta edición de Herederos del Cambio. Te digo muchas gracias, Santiago, por el tiempo. Y me llevé algo que me gusta siempre llevarme a nuestros invitados, una frase, aunque sea, y esa es que transformar es trabajar la mezcla, y se puede hacer con el ejemplo y se puede hacer escuchando, y es mejor si se hace en conjunto. Así que muchas gracias por eso. Por favor, un placer. Muchísimas gracias, Santiago, también de mi parte. Muy bienvenido a la comunidad de Herederos del Cambio. Realmente te vas a topar con gente maravillosa, tanto de un lado como del otro de la pantalla. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar en llegando al final de este episodio, de este espacio que está y que hemos diseñado para pensar juntos el hoy, pero siempre mirando el mañana. Hasta la próxima edición de Herederos del Cambio.